conversatorios para eh, rememorar los 200 años de independencia de nuestro país. En esta oportunidad nos toca hablar de la Guerra del Chaco, que aunque parece muy distante, ha tenido un impacto muy importante en nuestra historia, en la manera en la que nosotros nos percibimos como sociedad, en las creencias que también tenemos y en las historias que nos hemos empezado a contar a partir de este momento, en los cambios sociales y estructurales que han ocurrido eh, después de la Guerra del Chaco. Y creo que es importante hablar sobre esto desde otras perspectivas. Para eso es un honor para nosotros tener al doctor Clever Cárdenas, quien nos va a acompañar y va a profundizar justamente en esta visión desde el abordar la temática de la Guerra del Chaco, visitando lo que ha sido el arte nacional. Así que, Clever, te doy la palabra. Para mí es un honor tenerte aquí con la iniciativa en democracia. Muchas gracias, Sofía. Yo voy a comenzar con esta pequeña introducción. ¿Sí se logra escuchar? Sí, El deber me llama, me voy al Chaco, tal vez ya no vuelva. Mi último beso queda en tus labios eternamente. Mi último beso queda en tus labios eternamente. El deber me llama, me voy al Chaco, tal vez ya no vuelva. Mi último beso queda en tus labios eternamente. Mi último beso queda en tus labios eternamente. Si un día triste quiere el destino, tal vez separarnos. Nunca te olvides del que te quiso con toda el alma. Nunca te olvides del que te quiso con toda el alma. Ya, teniendo de trasfondo a la hermosa voz de Jenny Cárdenas, que tendría que decir y decirlo oficialmente, no es pariente mía, ¿no? Eh, pero que ha hecho una investigación súper linda a propósito de la Guerra del Chaco y a propósito de la música que se produjo a partir de este evento. Es que con este pequeño marco musical quiero arrancar esta pequeña explicación, exposición a propósito del vínculo entre la Guerra del Chaco y el arte y la literatura boliviana, ¿no? Entonces, pero sin embargo, para empezar todo eso, yo creo que una de las cosas que vale la pena considerar y observar a propósito de todo esto es que los actores sociales, perdón, este evento social, este evento histórico tan trascendental para nuestra historia, ha sido un evento que indiscutiblemente ha marcado a todo el territorio nacional, a todos los habitantes de estas tierras, y se ha constituido en algunos momentos como en un acto traumático, pero también como un acto instaurador, digamos. ¿Instaurador de qué? Instaurador de una posible, una eventual identidad nacional, ¿no? O sea, la Guerra del Chaco es un evento que termina marcándonos a todos los bolivianos como, como parte de este territorio, pero al mismo tiempo como miembros de esta comunidad imaginada que podríamos llamar el Chaco, ¿no? El Chaco nos ha marcado
juego y no es metáfora. Y para comprender ese momento, una de las cosas que vale la pena también considerar para comprender este momento histórico, otra de las cosas que hay que considerar es el antecedente de la guerra del Chaco mismo, ¿no? ¿Cuál es nuestro antecedente inmediato a propósito de la guerra del Chaco? Es el principio del siglo XX, ahorita que estamos ya en las puertas de conmemorar el bicentenario de la República, y por eso me parece importantísimo el evento que están organizando ustedes a propósito del bicentenario. Es que cuando Bolivia cumplió los 100 años, ¿no? Bolivia había experimentado, estaba terminando de experimentar un proceso histórico también muy complejo, ¿no? Que era, entre otras cosas, estábamos superando, estábamos superando, ¿cómo lo podemos decir? Estábamos superando la guerra del Pacífico. Uno diría, pero la guerra del Pacífico fue en 1879. ¿Qué tenemos que ver con la guerra del Pacífico? Lo que pasa es de que en 1904 es cuando Bolivia aparentemente, ¿no? Cierra ese periodo histórico. Cerramos ese periodo histórico con lo que algunos académicos describen con el vergonzoso tratado de paz y amistad que tenemos con Chile. Ese tratado de paz y amistad que Bolivia suscribe con Chile es además encabezado, dirigido por el gobierno liberal, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los gobiernos liberales? Ustedes ya han visto a propósito de la Guerra del Pacífico, a propósito de la Guerra Federal, que, que hacia 1899, el momento que estamos ingresando al siglo XX, no se desata una guerra interna, ¿no? Entre Sucre y La Paz. Y la disputa básicamente es dónde va a estar la sede de gobierno, quiénes se van a hacer cargo de lo nacional, pero en realidad la disputa es del poder económico, ¿no? Entonces tenemos un poder económico que está, tenemos un poder económico que es rebasado, ¿no? El poder de la minería de la plata es rebasado por el poder de la minería del estaño. Y obviamente los que manejan la riqueza del estaño están más a este lado del país y ya no están en Potosí y Sucre, ¿no? Entonces ellos van a tomar el relevo económico y nuestros políticos van a tomar el relevo político, ¿no? Por medio de una guerra, ¿no? Entonces, esa guerra es fundamental, la guerra federal, y a partir de la guerra federal se hacen cargo del gobierno los liberales paceños, ¿no? ¿Qué pasa con los liberales paceños? Ellos ya están en otra dinámica, digamos, ¿no? La élite minera potosina es una élite minera heredera de la colonia en muchos sentidos. De hecho, las fortunas construidas durante la colonia van a mantenerse más o menos con algunas variaciones a lo largo del siglo XIX, ya en la Bolivia independiente, van a mantenerse más o menos de un modo similar al que se han estado manteniendo. Es decir, hay una estructura señorial alrededor del gobierno, hay una estructura colonial muy evidente a propósito de sus élites económicas, que, digamos, esa práctica habíamos heredado de la colonia. Cuando el relevo lo toma una élite liberal paceña, que ya está asignada por la producción de estaño mayoritariamente, pero hay otros productos más, esta nueva élite, asignada ya por el estaño, ya es una élite que desplaza la antigua práctica colonial potosina, chuquisaqueña, ¿no? Y va a ser una élite más o menos burguesa, ¿no? Entonces, un cambio de actores
sumamente importante. Entonces, esta nueva élite medio burguesa, porque es productiva, un poco productiva, diría Zabaleta Mercado, pero a diferencia de los potosinos es mucho más productiva. Esta nueva burguesía va a encabezar un proceso de modernización del Estado Nacional, ¿no? Va a encabezar un proceso los liberales paseños van a encabezar un proceso de modernización que tiene que ver con este sentimiento de poner al Estado al corriente de de las corrientes políticas, sociales que se está viviendo en el mundo y en el resto del continente, digamos, ¿no? Para eso se necesita ¿qué? Se necesita construir un Estado más sólido, se necesita articular y construir una educación, se necesita construir la imagen del Estado moderno boliviano. Entonces los liberales van a encabezar todo ese proceso. Pero igual que los independentistas, los liberales se van a encontrar con un problema. ¿Quién financia todo este proceso modernizador? Ya habíamos dejado, ya habíamos perdido el dinero de la plata. Estaba emergiendo el poder de la minería, pero la minería en sí mismo tampoco daba mucho dinero más que los impuestos, como le llamamos ahorita, hay otra forma de decir impuestos. Perdón, ya se me fue la palabra ahorita mismo. Pero digamos, son esas ganancias locales territoriales a propósito de alguna labor extractiva, digamos, ¿no? Entonces ya teníamos esos ingresos que eran relativamente pocos y de repente la élite paceña ya liberal, política, medio aburguesada, se tiene que hacer cargo de una cosa que es no más incómoda y eventualmente conflictiva. Tiene que hacerse cargo de la negociación a propósito de la Guerra del Pacífico, de hacer las negociaciones por el juicio de límites que teníamos con Chile. Entonces nuestros liberales van, negocian con los mediadores, con Chile, ¿no? Van y negocian y ya sabemos en qué desencadena eso, un vergonzoso tratado de paz y amistad, en el que Bolivia termina cediendo ya la soberanía sobre el territorio boliviano en las costas del Pacífico a cambio de una compensación económica, ¿no? Entonces, la compensación económica y la promesa de construir una red ferroviaria que una Bolivia con las costas y la promesa de que vamos a tener tránsito libre para sacar nuestra mercadería y meter mercadería por esa vía, ¿no? Por ese tránsito, por ese derecho de paso que habíamos sido acreedores porque éramos poseedores de un pedazo de tierra que ligaba al mar, ¿no? Entonces, sabemos que eso está en el papel lo aguanta todo, pero en la práctica es mucho más complicado y y sigue siendo demasiado complicado. Lo interesante de eso es que los liberales en ese momento ¿no? Reciben la compensación económica por la pérdida de nuestro territorio. Por esos mismos años se da la pacificación en el Mato Grosso, con una disputa con el Brasil, y llegamos al mismo punto, ¿no? Es decir, Brasil termina compensándonos un poco económicamente por esa pérdida territorial. Entonces, como dice Zabaleta Mercado, en esa coyuntura, el gobierno boliviano por primera vez tiene un excedente económico más allá como les decía, de los impuestos, las regalías, esa era la palabra que me he olvidado hace un ratito, las regalías por la extracción del estaño, de la plata y de las riquezas que tiene el territorio, digamos, ¿no? Entonces, con esa compensación, además de esas regalías y de esas ganancias, tenemos dinero excedente que va a ser estas compensaciones económicas por estos propósitos. Pero además, los gobiernos liberales el gobierno liberal, pero particularmente, va a continuar con la política de las leyes de vinculación actualizada,
por la ley de exvinculación que había sido promulgada por Melgarejo y que ellos en una actualización van a terminar abriendo el mercado de tierras rurales, ¿no? Normalmente tierras pertenecientes a los ayllus indígenas que tienen nuestro territorio. Entonces van a terminar también vendiendo tierras. En algún momento, algún historiador les decía a nuestra élite liberal que eran vendetierras, ¿no? En el sentido este nuevamente de la, de la venta de estas tierras fiscales que estaban disponibles, que pertenecían a los ayllus para recaudar dinero, pero al mismo tiempo era una alusión directa a la adquisición de estas compensaciones económicas por los territorios quitados, digamos, ¿no? Obviamente, como sabemos, eso era mantenernos con el territorio, todo eso. Siempre fue y siempre sería, hubiera sido difícil, ¿no? No nos convenía mantener una guerra con Chile, no nos convenía estirar la guerra con el Brasil, digamos, pero de todos modos la decisión fue muy ecléctica en la medida en que, pero además nos dañaba, digamos, en la medida en que conseguíamos algo, pero era algo que efectivamente nos afectaba. ¿Por qué? Porque perdíamos soberanía, perdíamos territorio, perdíamos acceso. En el caso del Pacífico perdíamos acceso a las costas, ¿no? Entonces, con ese dinero, los liberales van a encabezar probablemente el proyecto nacionalista y modernizador boliviano más interesante que se haya hecho hasta ese momento, digamos, ¿no? Cada año vamos, en cada momento y evento vamos creciendo un poquito más, pero en ese momento vamos a hacer uno de los grandes aportes, definitivamente va a ser que los liberales van a construir las bases de un proyecto educativo nacional con alcances nacionalistas, ¿no? Entonces van a hacer una educación nacional y eso va a ser financiado con todo este excedente. Se va a construir toda la infraestructura que va a dar a la ciudad de La Paz apariencia de ciudad y ya no de una aldea, digamos, ¿no? Porque hasta ese momento La Paz era nomás un pueblo chiquito, digamos, ¿no? Entonces, hasta ese, vamos a tener, se va a construir el tranvía, se va a construir el Palacio Legislativo, se van a construir la Plaza Murillo mismo se termina cerrando. Entonces vamos a terminar teniendo el Paseo de la Alameda, el Prado, todo eso, todas esas cuestiones de infraestructura se van a construir en este momento y se va a ampliar todo esto, ¿no? Uno de los historiadores decía, un poco en términos de chisme, pero en términos también de verdad, que de la derrota, de la segunda derrota a propósito del Pacífico, que es el Tratado de 1904, todos los bolivianos casi inmediatamente quedamos mal, digamos, ¿no? Quedamos desgastados, quedamos tristes, quedamos... y los intelectuales también, pero los liberales que habían firmado el tratado, quedan también con esa gran frustración, con ese gran problema. Entonces se va a ir esbozando en los salones, en las conversaciones de intelectuales, la necesidad de una victoria nacional, ¿no? Se va a ir exacerbando la idea de que necesitamos nosotros tener una victoria, porque claro, nuestra historia en términos de guerras, hasta ese momento habían sido de puras derrotas, ¿no? Habíamos perdido con Chile, habíamos perdido con el Brasil, estábamos por perder en un tratado y allá no en guerra con el Perú. Entonces estábamos en un mar de derrotas. Algunos historiadores militares dirían, bueno, tuvimos momentos gloriosos, ¿no? Un momento en que el Brasil, pasada la independencia, procuró invadir nuestro territorio por primera vez.
logramos hacer que ese ejército, el ejército brasileño retroceda, pero después de eso creo que no tenemos, ¿no? No tenemos victorias fuertes, entonces había la idea de que necesitábamos tener una victoria. Entonces, la guerra del Chaco, que duró entre 1932 a 1935, fue el evento que posibilitó pensar en una guerra victoriosa para nuestros gobernantes. Ya no estaban obviamente los liberales en el poder, pero sí se había estado discutiendo alrededor de todo eso, ¿no? Alrededor de esta necesidad, una guerra victoriosa. Y nuestra guerra, la guerra del Chaco, fue definitivamente una guerra cruenta. Em, como les decía, la pérdida del litoral y del tratado había desarrollado un sentimiento nacionalista entonces exacerbado, ¿no? Y eso se exacerbó más porque se había visto, se había atestiguado que había avances paraguayos en el Chaco Boreal. Lo que podríamos definir, porque no estaban definidos nuestros límites, era territorio nacional. Entonces, frente a eso, se exacerban los ánimos, la noticia cae muy pesada a todo nuestro país, y entonces se empiezan a hacer arengas a propósito de la necesidad de una guerra, y viendo en el mapa, obviamente, ¿no? Y viendo un poquito los antecedentes históricos, políticos latinoamericanos, viendo que Paraguay es un territorio chico, más o menos desvinculado, nuestro gobierno, nuestra élite, pero todos los habitantes de nuestra nación piensan que sería una guerra fácil de solucionar y fácil de ganar. Salamanca, nuestro presidente, el presidente que asume inmediatamente, decide y describe que la guerra era inevitable, ¿no? Pese a que en el mundo se había atravesado el problema de la Gran Depresión de 1929, que había dejado a nuestro país también en bancarrota, y veían, digamos, que algunos de los participantes de nuestra élite política que había participado del Tratado de Paz y Amistad, y aquejados también por la culpa y con una intención de expiar su pecado, digamos, ah, tratan de encontrar en el Chaco esa posibilidad, digamos, esa posibilidad de disculparse, de perder la ignominia, ¿no? Y todo esto. Entonces, como Salamanca había arengado desde el 28 que era necesidad para Bolivia de una guerra victoriosa, y una vez que ganó las elecciones, pues no le queda otra que aceptar y mandarnos a la guerra como una prueba de fuego. Algunos dicen es un bautizo de fuego de sangre para Bolivia, ¿no? Entonces, la población estaba convencida de la guerra, teníamos todo, como les digo, todo estaba listo. Entonces, cuando se dice que se va a ir a la guerra, toda nuestra intelectualidad va a estar totalmente de acuerdo, salvo un personaje que va a ser Inamundi, digamos, y después vamos a ver, vamos a hablar un poquito de ella. Pero la mayor cantidad de nuestros intelectuales académicos, artistas y todos también van a estar de acuerdo y se van a sumar al al proyecto guerrerista. Entonces, mientras vamos avanzando, yo quisiera compartir la pantalla para que me acompañe una exposición con diapositiva. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Creo que estoy habilitado, ¿no? Para compartir. Sí, adelante. Ya, perfecto. Entonces, hace un montón de tiempo que no me manejo con Zoom. Siempre estoy trabajando con
un ermita, así de que no sé si se ve bien la pantalla. Sí, Sí, perfecto. sí está. Entonces, estábamos con esto de que teníamos esta prueba de fuego, se había sumado toda nuestra intelectualidad, y aunque la guerra del Pacífico tuvo un impacto territorial, en el caso del Chaco, las pérdidas humanas y sociales fueron mucho más devastadoras, ¿no? Mucho más devastadoras porque ha afectado profundamente a nuestro territorio y a nuestra población. Efectivamente, de hecho, en términos políticos, Zabaleta Mercado solía decir Zabaleta Mercado solía decir que la guerra del Pacífico fue una derrota de la élite boliviana y de nadie más. Y en cambio, la guerra del Chaco fue una derrota nacional o nacionalista, ¿no? Entonces, claro, esa es una pequeña gran diferencia en este nuevo acto que va a terminar siendo, como les digo, un momento constitutivo para nuestro territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, en el territorio, en la guerra, durante la guerra, que como les había dicho, comienza el 32 y culmina el 35, en este momento constitutivo, y, se unifican. Bueno, eso es nuestro mito, ¿no? Se unifican las diversas regiones, se unifican las diversas clases sociales, se unifican las etnias nacionales y proporciona, y eso sí es un poquito cierto, un relato nacional, ¿no? Que se ve utilizado para forjar y pensar por primera vez en una identidad nacional que, como habíamos dicho en algún momento, esa identidad nacional ya sería una identidad nacional mestiza, ¿no? Entonces, tenemos ya un antecedente, se da la guerra sí, se da la guerra del Chaco y la guerra del Chaco va a constituir un referente nacionalista, y aprovechando que estamos hablando del Chaco y de ser profunda, si usted tomando mi tereré, como dirían los paraguayos, o yerba mate, a tono con el acontecimiento y con lo que se consume regularmente en ese territorio. Entonces, como el propósito ahorita es conversar un poquito más que de la guerra, también conversar del arte y la literatura a propósito de la guerra del Chaco, voy a entrar ya de lleno a hablar un poquito del tema que me toca hablar, ¿no? Entonces, y después algunos acontecimientos y eventos podemos dejarlos un poquito más para las preguntas. Entre los autores y las obras literarias más destacadas a propósito de la guerra del Chaco, pues definitivamente tenemos a Augusto Céspedes, ¿no? Con su famoso libro Sangre de Mestizos, y después las crónicas heroicas de una guerra estúpida, digamos. La Sangre de Mestizos es un libro fundamental, ¿no? Es un libro fundamental por varias razones, ¿no? Se escribe, ¿no? Casi inmediatamente concluida, o se publica casi inmediatamente concluida la Guerra del Chaco, 1936. Entonces, tenemos por primera vez que arte y literatura están un poco a tono y están en iguales de condiciones, ¿no? Entonces, se publica en 1936, y este libro suele ser considerado uno de los libros emblemáticos cuando se habla o cuando se refiere a la Guerra del Chaco. Entonces, no solamente queda como un documento literario, pero a veces también queda como un documento histórico. Recoge Sangre de Mestizos, imágenes conmovedoras de las jornadas de los soldados, y destaca en muchos momentos la diversidad y las etnias combatientes. Entonces, muestra intencionalmente. Céspedes es participante, después de eso va a ser miembro del MNR y todo el cuento.
Entonces va a estar a tono con el discurso nacionalista y pone como personajes a cambas, collas, indígenas, pampinos y todos estos actores sociales que estaban viviendo y habitando en nuestro territorio, ¿no? Entonces, pone una diversidad de personajes eh, que van a, como les digo, van a ser sumamente interesantes para consolidar fundamentalmente esta idea de que Bolivia es un país diverso, pero fundamentalmente más que la diversidad es la mezcla de todos estos, ¿no? O sea, la intención básicamente es mostrar una especie de mestizaje. Em, Como les decía, esta presencia en la narración de diferentes actores o de diferentes personajes de nuestra diversidad nacional va a ser definitivamente el caldo de cultivo para justificar y argumentar una revolución nacional que después va a ser descrita como una revolución mestiza, ¿no? La obra evidentemente alude a una clase social emergente, que es el mestizo, va a referir de algún modo, aunque a veces sí marca mucho las diferencias en que estos son indígenas, estos son oficiales, digamos, marca algunas diferencias, pero va a incidir un poco desde el título en el mestizaje, el sincretismo, buscando en algunos sentidos una visión más cohesionada. Esa, evidentemente, por el título es la intención del autor. Pero cuando leemos Sangre de Mestizos en sí mismas, como les estaba comentando, tenemos muy claro de que hay una diferenciación social, clasista, por no decir racial, ¿no? De los personajes. Entonces, por un lado están los collas, los andinos, por otro, y así los indios. Por otro lado, y están otros personajes por otros rumbos, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, el autor tiene la intención de mostrar una diferencia. De hecho, he olvidado en qué intervención, probablemente es en La Patria Íntima, Leonardo García Pavón, hablando un poco colateralmente de la Guerra del Chaco, va a terminar sugiriendo una cosa que me parece sumamente linda y muy metafórica, que Sangre de Mestizos no debería titularse Sangre de Mestizos y debería titularse más bien Sangre de Repetes, ¿no? ¿Quiénes eran los repetes? Como describe Jesús Lara en otra novela importantísima a propósito de la Guerra del Chaco, son los indios del altiplano, ¿no? Que tienen dificultad para hablar el castellano. Entonces, en vez de decir quiero repetir, decían querían repetir, ¿no? Entonces, tanto los oficiales, los mestizos, los del oriente se les burlan y les ponen como apodo repete, ¿no? Entonces, García Pavón, usando esa metáfora burlesca, que es usada muy reivindicativamente por Jesús Lara al escribir su novela, repete, va a, a proponernos una de las ideas más interesantes, una lectura muy interesante, una provocación muy interesante a propósito de qué es lo que aparece en Sangre de Mestizos, ¿no? A propósito de Sangre de Mestizos, podemos decir de que es una de las representaciones más importantes que se han hecho de la Guerra del Chaco, de modo como se interpreta la Guerra del Chaco. Y definitivamente Augusto Céspedes va a tener, digamos, la calidad y la cualidad de escribir probablemente uno de los cuentos más emblemáticos del Chaco, ¿no? De la Guerra del Chaco, que va a ser El Pozo, ¿no? Entonces, de hecho, Sangre de Mestizos es un gran libro importantísimo para hablar del Chaco, para reflexionar cómo ocurre la Guerra del Chaco, para ver qué proyecciones hay a propósito de este evento, pero definitivamente El Pozo va a ser uno de sus cuentos más emblemáticos.
a propósito de la guerra, ¿no? Un cuento que no hay una escaramuza entre soldados paraguayos y bolivianos, ¿no? Y el cuento es sobre cómo luchan o cómo pelean eh, por la gran pelea que significó la guerra del Chaco. La gran pelea, dicen, ¿no? Una vez que estás en campo, una vez que estás en las arenas ardientes del Chaco. La gran pelea no es tanto por pelear con el enemigo, sino por conseguir agua, proveerse de agua. Entonces, en el pozo, los soldados bolivianos están anoticiados de que en algún lugar puede haber, en un territorio específico, hay un yacimiento de agua y que sería necesario cavar un pozo y los bolivianos se concentran, un grupo de soldados, en hacer un pozo, ¿no? Entonces hacen un pozo que no tiene agua y cavan y toda su vida se les va en cavar ese pozo. Entonces los paraguayos anoticiados de que están cavando un pozo y que hay promesa de que hay agua, nunca lo encuentran. Van y pelean por un pozo seco y mueren montones y terminan diciendo de que el pozo seco solo sirvió para enterrar a los muertos de la escaramuza por proteger un pozo seco. Entonces esa es la historia más cruel a propósito de la guerra del Chaco que se narra en este cuento, que nos muestra la inutilidad de la guerra, la inutilidad del pozo y la dificultad, la imposibilidad en muchas partes de este territorio conseguir agua, ¿no? Entonces, este cuento es importantísimo porque significa metafóricamente todo eso que les he dicho, solamente que en ese anhelo de encontrar el agua. Lo más interesante o una cosa sobresaliente del cuento del pozo es que el cuento mismo es tan importante y tan impresionante que algunos dicen que el propio Augusto Roa Bastos, el gran escritor paraguayo, uno de los grandes escritores latinoamericanos, ¿no? Y cuando leyó El Pozo se conmovió tanto y le gustó tanto que algunos dicen que le escribió a Céspedes para pedirle permiso de incluir esa anécdota, la anécdota del pozo inútil, en su novela a propósito de la Guerra del Chaco, que es Hijo de Hombre, ¿no? Y Céspedes le dio el permiso y escribió. No sabemos si eso realmente ocurrió, eso es parte de los mitos literarios. Lo que sí es cierto es que en Hijo de Hombre aparece la misma anécdota y Robastos nunca tuvo reparos en reconocer que la idea original era de Céspedes, ¿no? Entonces, claro, definitivamente Robastos pues, es el gran escritor paraguayo, pero es uno de los grandes escritores latinoamericanos, digamos. Entonces está súper interesante, provocador saber que a este señor se le interesó. Muchos años después, ¿no? Muchos años después, los paraguayos van a hacer, a propósito de la novela de Robastos, una película que se va a llamar o va a titularse, si no me equivoco, Hijo de Hombre. Ahorita la memoria tal vez me está traicionando. Van a hacer una película que va a titularse Hijo de Hombre, que es a propósito de la novela de Robastos, y que el núcleo de toda la novela, de toda la película, el núcleo más importante es el cuento del pozo, mostrando que esta anécdota era eh, importantísima no solamente para los bolivianos, sino también para los paraguayos y que probablemente el pozo resumía de mejor modo qué significó la guerra para ambos países, ¿no? Pero me he detenido exhaustivamente en Céspedes y en el pozo porque es definitivamente la obra, una de las obras más importantes a propósito de la guerra del Chaco. Otro protagonista importante a propósito de la guerra del Chaco va a ser Óscar Cerruto, ¿no? Óscar Cerruto, uno de nuestros grandes poetas,
que va a escribir una novela titulada Aluvión de Fuego, una novela que se publica durante la Guerra del Chaco en 1935, se publica en Chile, y igual que muchos intelectuales, igual que muchos escritores, Cerruto, dicen los que quienes la conocen, estaba interesadísimo en asistir a la Guerra del Chaco, le parecía algo importante. Sin embargo, no sé si es que pertenecía a la élite, evidentemente está muy vinculado a la élite nacional, y la familia. Él dice, él en montones de momentos dice que quería ir a la Guerra del Chaco, pero lo que sí sabemos es de que cuando se alista, está por alistarse en la Guerra del Chaco, es enviado como representante diplomático boliviano a Chile, ¿no? A las costas, precisamente, para vigilar las cuestiones portuarias, y no va a la Guerra del Chaco. Entonces, como no va, decide, un poco por frustración, un poco por necesidad, hasta poética, escribir una novela a propósito de la Guerra del Chaco mientras transcurre la Guerra del Chaco y mientras él no está en la Guerra del Chaco. Entonces su novela, Aluvión de Fuego, es particularmente peculiar, digamos, ¿no? Tiene un personaje que se llama Mauricio Santa Cruz, que es enlistado para ir a la Guerra del Chaco, ¿no? Que digamos es la misma, podríamos decir es la historia que le ocurre a él, ¿no? Y que le ocurre a Cerruto, pero al revés, ¿no? Entonces Mauricio Santa Cruz es enlistado para ir a la Guerra del Chaco, y cuando está dispuesto al sacrificio, dispuesto a todo para ir a la Guerra del Chaco, y lo integran a un regimiento cuya única misión es ir a capturar indígenas a las comunidades, a los pueblos, por todo el altiplano particularmente, para obligarlos a alistarse a los indígenas en la Guerra del Chaco. Es decir, van de cacería de seres humanos para obligarlos a ir a la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces Mauricio, que ya tiene una, ¿cómo le podemos decir? Pues una militancia, una intención, digamos, bondadosa a propósito del Chaco y a propósito de los indígenas, se siente muy mal con con esa tarea que le ha sido asignada, se siente muy mal con esa tarea asignada y decide desertar del ejército, ¿no? Decide desertar, esto está ocurriendo en la novela, ¿no? Deserta del ejército, y como de todos modos, como desertor, puede ser buscado, decide ir a refugiarse al único lugar en el que no le podrían buscar. Se refugia en los campamentos mineros, ¿no? ¿Por qué? Porque los mineros desde el estaño, Patiño, Ramallo, Ochil, tenían licencia de que sus empleados quedaban, sus empleados, por decir algo, ¿no? Los mineros quedaban exentos de ir a la guerra porque necesitaban producir estaño, cuya venta iba a servir para financiar la guerra, y por lo tanto no se detuvo la industria estañífera, ¿no? Y, y él va a trabajar a las minas huyendo, ¿no? Entonces, para llegar a las minas, se cambia de nombre, y está ahí trabajando de minero, ocupando un oficio bastante modesto, ¿no? De minero, y como pertenece un poquito a la élite, Mauricio Santa Cruz, y una clase intermedia, tiene que aprender a trabajar en la tierra. Claro, empieza desde abajo y termina siendo líder de los residentes, y
y recientemente formados sindicatos mineros. Entonces va a las minas, trabaja en las minas y está ahí un poquito liderando. Y él entonces ya tiene conciencia de cómo se capturan a los indígenas, hay una conciencia social muy fuerte, atestigua cómo se explota a los mineros en las minas, ¿no? Y termina casándose con una Palliri, de estas mujeres que muelen el mineral y separan la roca del mineral manualmente, y es un trabajo arduo, mal pagado y todo el tema. Y entonces termina haciendo eso, ¿no? Varias lecturas de esta novela dice que la novela denuncia dos guerras. Una guerra interna boliviana de estos personajes explotados por la minería, la oligarquía minera, digamos, y que van a terminar en medio de una masacre, y la guerra del Chaco, ¿no? Una guerra interna entre el poder político y las élites contra los indígenas, los obreros, los intelectuales de izquierda, y una guerra diplomática en este otro lado, ¿no? La guerra del Chaco. En la guerra del Chaco con los paraguayos, ¿no? La novela, y esto sí es un dato anecdótico importante, culmina con la esposa de Mauricio Santa Cruz, de cuyo nombre ahorita no puedo acordarme, ellos están encabezando una marcha eh, contra la oligarquía minera, y son atacados y repelidos por el ejército. Y entonces su mujer, que está vestida con una pollera roja y está manejando la bandera boliviana, termina siendo baleada por el ejército. Y en la novela la descripción es de que cae herida y se envuelve en la bandera boliviana, que se mezcla con el rojo de su pollera. Hace una figura muy hermosa a propósito de esta muerte, y este simbolismo de la víctima. Y ya muere la mujer. Eso es narrado en 1935. En los campos de María Barzola, que son descritos ya después a propósito del 52 y que el MNR va a rescatar, históricamente se describe la misma escena, pero ya en términos reales, ¿no? Muere una mujer. Cachín Antesana, Luis H. Antesana, uno de nuestros grandes críticos literarios bolivianos, va a decir, va a ser una de las primeras veces, esta novela, ¿no? Aluvión de Fuego, va a ser una de las primeras veces que la historia imita a la ficción. Normalmente ocurría al revés, ¿no? La ficción hacía una mímesis, reconstruye el acontecimiento histórico. En este caso, los testigos, a propósito de los campos de María Barzola, van a contar que ocurre lo que ocurrió en la novela sin haber leído la novela. Aluvión de Fuego es una novela que había circulado muy poco, probablemente, primero porque se edita en Chile, no se edita en Bolivia, el 52, hay poca circulación de libros. Entonces no podríamos decir que ha sido intencional esta imitación, sino que fue una de esas casualidades. Y después, ¿no? Historiadores, críticos literarios van a encontrar este intertexto en el que la historia termina pareciéndose a la ficción. Un dato para saber a propósito de esta gran novela de Oscar Cerruto, ¿no? Aluvión de Fuego es una novela sobre la guerra del Chaco, en la que el Chaco apenas es mencionado al principio, digamos, ¿no? Entonces pero es a propósito, y no podría no ser una novela de la guerra del Chaco. Y nuevamente cuenta lo que está en el trasfondo, ¿no? Eso es uno de los temas absolutamente interesantes.
El siguiente texto que vale la pena considerar es Repete, Diario de un hombre que fue a la guerra del Chaco, de Jesús Lara, que es escrita como un diario personal de, 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 de- de Lara, ¿no? Es interesante esta novela por varias razones, ¿no? Una de las razones es que los, ¿cómo le podemos decir? Quienes han sido destacados intelectuales y todo a la guerra del Chaco, estaban más o menos prohibidos de escribir durante la guerra del Chaco, ¿no? Estaban prohibidos y él logra hacerlo un poco a contramano, en contra del Estado, ¿no? Entonces escribe su diario personal. Él estaba, si no me equivoco, ahorita la memoria me está fallando. Creo que él escribe, está destinado para escribir, ¿cómo le podemos decir? Despachos de prensa, laudatorios a propósito de la guerra del Chaco, pero no tenía la autorización y de todos modos termina escribiendo, repite. En este texto él nos ofrece una perspectiva íntima y crítica a propósito de la guerra del Chaco, además más o menos documentada, porque al ser un diario, ¿no? Él está atestiguando, aparece como testigo, pese a que había estado prohibido que escriba eso. El texto critica entonces las disparidades sociales, ¿no? Por eso, probablemente, como les decía hace un momentito, hay esta intencionalidad de ponerle un título a su novela que sea un título provocativo y en cierto sentido crítico de la realidad que la ha atestiguado. Entonces decide dedicarle la novela a los repetes. ¿Quiénes son los repetes? Los indígenas. Hay que tener claro también de que Jesús Lara es, ¿no? Un intelectual de izquierdas militante, digamos, ¿no? Y en ese momento la izquierda era mucho mejor que nuestra izquierda contemporánea, ¿no? Porque, claro, efectivamente sí militaban, sí creían, sí hablaba quechua, sí pasaban cosas interesantes a propósito de esto, no como nuestra izquierda contemporánea, que cuando te dicen que saben hablar un idioma nativo, te dicen, está en mi certificado, digamos, ¿no? Pero nunca te demuestran que saben hablar. Es un Lara sí habla quechua fluidamente, su lengua materna, y sí está militando en defensa de los indígenas y por eso decide ponerle repete a su eh, diario de campaña que va a tener este título. Entonces, el título mismo es un acto de solidaridad y un homenaje a los soldados marginados, reconociendo en muchos sentidos su sacrificio frente a la adversidad, la discriminación que habían vivido durante este evento, ¿no? Entonces, claro, todo el mito de que ahí nos encontramos, nos hermanamos los bolivianos, es cierto, pero también es un mito, o sea, tampoco una hermandad y una unión. Los clases estaban totalmente separados de los oficiales y los oficiales estaban de la tropa, ¿no? De la tropa llana, que eran grupo de repetes que dentro del grupo mismo son, ¿cómo le podemos decir? Pues son marginados, discriminados entre los discriminados. Entonces, para ponerlos, entonces es interesante, importantísima, repete, porque nos va a hacer mirar eso de modo mucho más contundente. Ya. Continuando. Destaca, a propósito de la Guerra del Chaco, la participación y la irrupción de una de nuestras escritoras más interesantes que tuvimos hacia principios o comenzado nuestro siglo XX. Estoy hablando de Hilda Mundi, ¿no? Que escribe un texto maravilloso que se llama Pirotecnia y otro que se publica el 36 y Cosas de Fondo,
que le publican después cosas, ¿no? Son crónicas que había estado publicando más o menos en algunos periódicos, y son crónicas que se caracterizan por una escritura irónica y sarcástica que expresa incomodidad y una postura crítica hacia el discurso oficial de la guerra del Chaco, ¿no? Tienen todos sus escritos un tono desacralizante, ¿no? Que se interpreta como una risa de las mujeres que desinfla las pretensiones masculinas. Entonces, es una intervención femenina con una sensibilidad femenina que reflexiona a propósito de la guerra del Chaco. Obviamente no asistió al evento, y revela en cierto sentido la inconsistencia de un mundo acorralado en una falsa disputa, digamos, ¿no? Desentraña, ¿no?, la inutilidad de la guerra, escribe, es criticada en algunos momentos, no muestra las arbitrariedades, los excesos, se adelanta al balance histórico de la guerra, y obviamente muestra una visión escéptica y crítica del conflicto, ¿no? Entonces, lamentablemente no he hecho mi apunte a propósito de eso, pero me estoy acordando ahorita que ella tiene una de sus crónicas, cuenta una cosa muy, muy bonita, muy crítica, en realidad más que bonita, es un gran ejemplo de la ironía que maneja con todo esto, y describe cómo una joven despacha a, ¿no?, con el pañuelito blanco, al novio que se está yendo a la guerra del Chaco, nombrándolo casi su héroe, amadrinándolo, amadrinándolo, y eventualmente amadrinando muchos otros más soldados para que vayan un poquito más con ganas de participar en la guerra del Chaco. Y inmediatamente le pone la punta, ¿no? Esa mujer que despachó al novio dice, más tarde se conseguirá otro novio que no haya ido a la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, una cosa así sumamente fuerte, porque evidentemente el destino de quienes asistían a la guerra en muchos casos fue la muerte o regresar herido y todo el tema. Entonces, con ese tono irónico, ese cante, pues va a marcar la diferencia frente a toda una sociedad que tiene los ánimos exacerbados y que tiene, ¿cómo le podemos decir? Pues eso, que tiene todos los ánimos exacerbados y el espíritu triunfalista, y ella se da cuenta muy tempranamente durante la misma guerra, escribiendo a propósito de la guerra mientras está ocurriendo, y escribe cosas críticas a propósito de esto. Ya. Otro gran escritor que va a acompañar a la guerra del Chaco va a ser Adolfo Costa Durels, que va a escribir esta maravillosa novela que es Laguna H3, que del mismo modo que El Pozo narra la búsqueda infructuosa de una laguna, ¿no? Entonces es un batallón que está buscando una laguna que en los mapas está, que saben que van a poderla encontrar, y nunca aparece la laguna. Entonces eso da pie al protagonista de tener reflexiones existencialistas a propósito de qué es la guerra, qué es Dios, qué es, si existe o existirá el milagro de una guerra, de encontrar una laguna. Y en la medida en que no encuentran la laguna, van aflorando sus dudas, sus miedos, sus temores, sus críticas y cuestionamientos existenciales a propósito de su propia existencia en medio del evento bélico, ¿no? No solo aborda la guerra física, sino las batallas internas de los soldados, explora esta novela los miedos, la desmoralización de la tropa, pero, como les digo, un poco más introspectivamente, y va articulando una crítica al nacionalismo exacerbados y a los intereses políticos que impulsan la guerra, ¿no? Eso es lo que concluye. Tendríamos que decir también de que Sangre de Mestizos, en ciertos momentos, como el diálogo de dos descabezados, también va a discutir un poco los intereses políticos
que están detrás de la guerra, ¿no? Y es, en cierto sentido, igual este texto, una denuncia de la tragedia y el sinsentido del conflicto militar. Una novela que no podemos dejar de mencionar y que es sumamente importante a propósito de la Guerra del Chaco es El signo escalonado de Néstor Taboada Terán, ¿no? El signo escalonado es una novela escrita en 1974. Taboada Terán termina de escribir su novela durante su exilio en la Argentina y es publicada esta novela en la Argentina. Y esta novela es particularmente interesante. Taboada Terán es un gran escritor, un gran investigador, y se detiene en los años previos a la Guerra del Chaco, ¿no? O sea, narra los años anteriores a la Guerra del Chaco, que la novela es publicada posteriormente. Y describe una época marcada por la crisis económica mundial del 29 y los conflictos sociales en el campo y en las minas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que genera este conflicto, esta crisis mundial? Una de las cosas que genera es que el mundo mismo desacelera, ¿no? Desacelera su crecimiento y Chile, en ese momento hubiera sido Bolivia, Chile pierde una de sus grandes exportaciones. ¿Cuál es una de sus grandes exportaciones? El salitre, algo que nos habían quitado durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Se pierde o se baja la demanda de salitre y obviamente quedan muchos mineros en las salitreras desempleados. ¿Por qué nos interesa o por qué le interesa a Taboada Terán estos desempleados de las salitreras? Muchos de estos desempleados mineros de las salitreras que están en territorio antes boliviano y en ese momento ya chileno, es que muchos de esos empleados mineros eran bolivianos. Entonces, una vez que se quedan sin su fuente de trabajo, muchos se ven obligados a regresar. Regresan por la fuerza, es decir, obligados por el ejército. No pueden quedarse en Chile y otros regresan por voluntad propia. Entonces, es un grupo humano grande que regresa, expulsado de Chile, ¿no? Que ya tenía costumbres, hábitos mineros chilenos y todo el tema. Entonces estos personajes son descritos como los pampinos en la novela, ¿no? Que son estos que regresan pero que ya no pertenecen a nuestro territorio, pero que tienen raíces en nuestro territorio. Es una historia muy triste y en ese momento se exacerba la posibilidad de la guerra del Chaco. Aún en el momento sociopolítico boliviano, la novela que hizo posible la guerra del Chaco. Entonces tenemos un grupo desempleado que está ahí, no sabe dónde instalarse en nuestro territorio, pero están ahí. Y, y en esa diversidad, en esa imposibilidad, se está dando mientras se está reacomodando un montón de toda esta gente y Bolivia se está reacomodando, estamos atravesando una crítica, se está dando la exacerbación de la guerra del Chaco. Entonces es realmente interesante y terrible cómo termina construyéndose esta realidad narrativa, ¿no? Es además un texto, ¿qué les puedo decir del signo escalonado? Tiene una primera edición de 1974 y tiene después dos ediciones posteriores. Una mi memoria me está fallando, se describe varias veces. La edición de 1974, sin embargo, es, desde mi punto de vista, una de las más óptimas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una narración polifónica, realmente es polifónica, de difícil lectura, muy bien logrado. Es probable que los siguientes editores, los editores de las ediciones posteriores, le hayan pedido a Tobado Terán que no sea tan polifónica la novela
y va bajando el nivel de polifonía conforme se van reeditando. Dos veces, una vez la editan los amigos del libro y la última la reedita plural, ¿no? Entonces, esta novela, como les decía, es en los prolegómenos de la Guerra del Chaco. Sin embargo, Taboada Terán va a tener el cuidado, y obviamente conociendo ya el desenlace, va a introducir los microcosmos sociales. Recrea la diversidad, desarticula la sociedad. Y estos migrantes que están regresando, como debería ser natural, digamos, para unos chilenos que regresan, se instalan en Oruro, ¿no? Entonces, estando en Oruro, en los prolegómenos de la Guerra del Chaco, uno de los momentos históricos que describe la novela es uno de los discursos de Salamanca en la Plaza Murillo, ¿no? Entonces da una de sus arengas a propósito de que es importante el Chaco para nosotros y todo el tema. Y de repente la novela describe de un modo maravilloso una lluvia de taparacos, ¿no? Una lluvia de taparacos, o sea, aparecen taparacos por todo lado. Y como todos sabemos, los taparacos, estas mariposas nocturnas, son símbolos de muerte, de tragedia y de todo el tema. Entonces, claro, la novela está tan ricamente narrada que uno ve eso y tiene ese tono del realismo mágico, que es sumamente hermosa, digamos, como es descrita anunciando la tragedia que significaría la guerra del Chaco. Eh, Ahora que es entonces de Gonzalo Lema, también es una novela importantísima a propósito de la guerra del Chaco, ya más contemporánea de 1980 ya, 1998, me estoy confundiendo los años. Y esta novela explora dos momentos de la historia nacional. Explora la guerra del Chaco y los problemas sociales de los 80, eh, que digamos sería la formación de los grupos terroristas. Entonces, claro, tenemos dos eventos, ¿no? La novela está dividida en tres partes. Conecta el pasado de la guerra con las experiencias de las nuevas generaciones a través de los escritos de un abuelo excombatiente, mientras paralelamente se están formando grupos terroristas en nuestro territorio. Es una novela que por ese protagonismo de un excombatiente tiene ribetes sumamente interesantes que vale la pena mirar si vamos a hablar de una contextualización o actualización de la guerra del Chaco. No más que actualización, digamos, es ver cómo miran las nuevas generaciones a la guerra del Chaco. Jorge Obando Sáenz tiene un librito bonito de 1981, muy poco leído lamentablemente, que se llama Miguelita del Chaco. Es un texto innovador y metafórico que describe la guerra del Chaco porque la describe en dos niveles de realidad, ¿no? Entonces, es Miguelita porque es un niño que vive en una especie de conventillo y que juega con sus amigos a propósito, juega a que están en la guerra del Chaco, y mientras están ocurriendo, mientras, digamos, la guerra se está narrando, ¿no? Hay un paralelismo lúdico a propósito del evento bélico, ¿no? Y establece equivalencias simbólicas, desmitifica el conflicto, ofrece una crítica social velada a propósito de la guerra del Chaco y explora en cierto sentido la memoria, pero lo hace en tono jocoso a propósito del juego infantil y la recreación a propósito de todo esto, ¿no? Es una novela corta, muy difícil de conseguir, que nos va contextualizar a propósito de esta guerra del Chaco. La nueva narrativa, la narrativa más contemporánea, va a encontrar a escritores más nuevos que ya escriben a propósito de la guerra del Chaco ya en este nuevo contexto, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tenemos a Rodrigo Urquiola, ¿no? Que escribe que en sus libros de cuentos tiene dos cuentos que hablan a propósito de la guerra del Chaco, que es un cuento que titula El cazador y Conversación en el desierto, ¿no? Conversación en el desierto es un cuento que emula o que tiene su parangón con Historia de dos descabezados de Céspedes. En conversación personal, Rodrigo Urquiola me comentó de que en realidad esa anécdota que cuenta en Conversación en el desierto es una anécdota de su abuelo, ¿no? Que le ocurrió algo muy parecido al que contaron ya a su abuelo, que es combatiente. A propósito de esto, una cuestión bien interesante. Y una vocación del cazador es otra anécdota que evoca la guerra del Chaco por medio de un excombatiente que ya está viviendo aislado en el mundo, digamos, ¿no? Su novela de construcción también tiene como protagonista un excombatiente de la guerra. No, no tiene como protagonista, es un personaje secundario, un excombatiente que pasa toda su vida contando cómo fue la guerra del Chaco y que al final la gente ya está cansada, pero está ahí, ¿no? Entonces es un momento, ¿cómo le podemos decir? Eh, un momento en que escritores más jóvenes exploran la reconstrucción de la memoria personal y nacional a través del Chaco, a través de la experiencia de sus ancestros, sus abuelos, y cuentan y evocan la crudeza del conflicto, mostrando nuevamente que hay todavía ecos que nos provocan a los bolivianos a tanta distancia, recuerdos y vocaciones a propósito de la guerra del Chaco. No, Daniela Verán en otro cuento, que si no me equivoco es Don Domingo odiaba los lunes o algo así, cuenta igual, ha sido un excombatiente que es reclutado a la mala, pero que finalmente agradece haber y hay así una especie de cameo con el Choco Céspedes, que nunca sabemos si es el Choco Céspedes quien aparece en su novela o no, y en su cuento, perdón, o no, y es una cuestión así sumamente interesante. El 2024 se ha publicado en Bolivia un libro, una antología que se llama Los mejores cuentos de la guerra del Chaco, que es una compilación de René Rivera, que es uno de los cuentos clásicos y nuevas narraciones que son organizados en secciones, ¿no? Es un texto sumamente interesante para ver, para que nos percatemos de que el conflicto bélico, la guerra del Chaco, sigue teniendo ecos y sigue provocando y sigue haciendo cosas muy fuertes para todos nosotros, o sea, sigue formando parte de nuestra memoria. ¿No? Hace muchos más años se hizo un encuentro entre artistas boliviano-paraguayos que igual terminó con una antología. Lamentablemente esa no la tengo, de cómics sobre la guerra del Chaco, muy, muy provocadora. Solamente he leído uno de los cómics que me lo pasaron por otro lado, que igual es sumamente interesante y nos reúne esa antología las visiones de los dos lados, ¿no? De artistas bolivianos y de artistas paraguayos a propósito del mismo evento. Si bien la literatura del Chaco logró construir una noción de lo nacional y en cierto sentido una identidad mestiza, también esta literatura oculta la herida que la guerra deja en nuestra sociedad, digamos, ¿no? Es una herida hecha a fuego, digamos, ¿no? El Chaco nos ha significado mucho dolor, hemos perdido muchas vidas y todos los bolivianos hemos perdido familiares en este momento, a propósito de este momento, y yo creo que vale la pena mirar un poco este evento. Pero antes de esbozar un pequeño cierre, quisiera que hablemos un poquito de qué es lo que pasa en el ámbito de la plástica.
¿no? Definitivamente la guerra del Chaco, para el caso de la pintura, ha significado también un momento de inflexión, ¿no? Bolivia tendía hasta la guerra del Chaco, poco después de la guerra del Chaco, tendía a una estética decorativa, sin un fuerte compromiso con la realidad social o política, ¿no? El conflicto va a interrumpir este estilo más decorativo, digamos, y lleva a muchos pintores al frente, y eso va a significar o va a afectar paulatinamente a sus obras, ¿no? Eh, Cecilio Guzmán de Rojas, por ejemplo, antes de la guerra, fue un exponente del indigenismo. Perdón, creo que me he salido. ¿Están viendo mi presentación? Ya no, se ha cortado. Se cortó ya, perfecto. Te voy a volver a compartir. Entonces les decía, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Cecilio Guzmán de Rojas Cecilio Guzmán de Rojas em, había sido, antes de la Guerra del Chaco, el exponente más importante del indigenismo, y algunas personas con alguna mala intención calificaron a su pintura como Art Deco, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá que haya sido Art Deco el indigenismo, es en rigor una nueva corriente pictórica, digamos, una corriente que va a influenciar un montón de pintores y va a significar también una ruptura con la tradicional pintura boliviana. Pero bueno, teníamos el indigenismo que tenía así una intencionalidad estética romantizante a propósito del tema del indio en la pintura. Cecilio Guzmán de Rojas va a alistarse en la Guerra del Chaco y va a terminar en las arenas pintando ya no estos temas más románticos, idílicos, sino va a terminar mostrando o reflejando un profundo expresionismo, retratando el sufrimiento del indígena andino, pero son fundamentalmente de los soldados, de los que están combatiendo, ¿no? Entonces, personajes combatientes, dolorosos, sufridos, van a mostrar una nueva faceta y van a mostrar la habilidad y la destreza que tienen Guzmán de Rojas para enfrentarse a un nuevo, a un nuevo tema y a algo diferente, ¿no? Sus obras en este contexto se van a distinguir por ser más críticas y expresionistas, se van a enfocar en los aspectos dramáticos y degradantes de la guerra, van a denunciar, ¿no? Van a denunciar las atrocidades sufridas por los soldados y sus figuras de estas pinturas van a ser impactantes, ¿no? Ya no como objetos estéticos, sino como objetos de denuncia. Paradójicamente, dicen algunos críticos, si no me equivoco, que Jesús, y en algún momento también lo dicen, I don't remember, ¿qué se llama este señor? Salazar Mostajo, van a decir que cuando está en la retaguardia, sus pinturas o sus acuarelas van a ser más apacibles, digamos. Pero lo cierto es que muestra la crudeza del evento bélico, ¿no? Y cuando regresa a su estilo indigenista, ¿no? Más cercano, dicen, aquí les voy a decir, Salazar Mostajo, al Art Nouveau. Gil Coimbra va
retratar también la guerra del Chaco, más documental y anecdóticamente, con el objetivo en ciertos momentos de incentivar el espíritu patriótico y servir como propaganda. Eh, Arturo Requemerubia va a tratar de trascender el registro bélico y pero como les decía también adelante, poco más, poco antes, hasta los escritores estaban prohibidos de hablar, de retratar la guerra del Chaco, entonces gente que está ahí en el evento bélico no va a tener tanto acceso, ¿no? Entonces, las obras a propósito de la guerra del Chaco van a terminar siendo posteriores. Sin embargo, se puede hablar de una generación del Chaco, de artistas profundamente desilusionados con el sistema político, posteriores a la Guerra del Chaco, que manifestó en el realismo su arte, ¿no? Y mostrando una vitalidad, un movimiento político crítico con la política nacional. Esa generación del Chaco va a ser la que va, en cierto sentido, a alinearse con los movimientos políticos posteriores. Algunos llegan a algunos críticos literarios, intelectuales, de arte, llegan a vincular la guerra del Chaco con la Revolución Nacional del 52. Si bien podríamos decir de que eso es cierto, lo que sí es cierto, pero podríamos ponerlo en duda, lo que sí es cierto es que partir de la Guerra del Chaco vamos a tener una desilusión ¿de qué? Del sistema político nacional, ¿no? Vamos a tener una desilusión del sistema político nacional y ese va a ser probablemente el caldo de cultivo más importante, más aún si consideramos que la guerra del Chaco había posibilitado la reunión en las arenas candentes del Chaco de todo un grupo de intelectuales, todo un grupo de militares nuevos, jóvenes, que se encuentran con que en nuestro territorio había más gente que la que ellos conocían, ¿no? Hay que recordar que en 1935, todo este periodo, es un periodo en el que no existe, y eso para las nuevas generaciones siempre digo que hay que recordar, no existe, no existe ni televisión, o sea, hay apenas la radio, hay, ¿qué les puedo decir? No hay email, no hay YouTube, entonces la gente no puede enterarse de lo que está ocurriendo al frente, no puede enterarse de lo que ocurre en el resto de nuestro territorio boliviano, si no es por periódicos, si no es por algún libro, si no es imagínense por textos escritos, ¿no? Si no es por medio de los periódicos y todo el cuento. Y una gran cantidad de nuestros habitantes también son iletrados, entonces es bien difícil para ellos, para el país en general, enterarse que existen otros bolivianos al otro lado de la cordillera, ¿no? Entonces, efectivamente, en la guerra del Chaco se encuentran cambas, paceños, collas, tarijeños, se encuentran todos, ¿no? Mal que mal, hay desencuentros, repete, es una gran prueba de que no es un encuentro pacífico, es un encuentro agresivo, ¿no? Pero hay un encuentro, ¿no? Es decir, estamos bajo la misma bandera peleando en un lugar desconocido, por un territorio desconocido para todos nosotros, ¿no? Estamos, y obviamente eso va a ser sumamente importante, ¿no? Y va a ser sumamente importante ese hallazgo, ¿no? Más allá de que realmente nos hemos hermanado y nos hemos abrazado, ese hallazgo de encontrarnos con los otros va a ser sumamente importante. Como les decía, ese sí podría constituirse en el caldo de cultivo para lo que va a venir después, el 52, que va a tener que construir su mecanismo de legitimidad
a propósito del mestizaje, que es lo que se ve visto en la Guerra del Chaco. Somos muchos y nos estamos mezclando, ¿no? La Guerra del Chaco va a tener otra consecuencia que es importantísima, ¿no? Todos los movilizados, pero especialmente los movilizados indígenas, una vez que reciben su carnet de desmovilización, ¿no? Se los regresa al territorio boliviano con la desmovilización. Primero pasan a ser ya excombatientes, es decir, pasan a ser combatientes y como combatientes reciben una renta. Una gran cantidad de ellos, jóvenes, heridos o no heridos, sanos o no sanos, una gran cantidad de ellos van a decidir ya en su calidad de soldados bolivianos a quedarse en las ciudades y a no regresar a las comunidades rurales, ¿no? Ya no regresan a sus años los que han sido capturados y denunciados por Cerruto, ya no regresan, la gran mayoría ya no regresan a sus años, sino se quedan a vivir en las ciudades, porque evidentemente tampoco hay, pues, ¿cómo les podemos decir? No hay bancos, no hay bancos ni cajeros automáticos ni en las provincias, ¿no? Ni en las ciudades. Entonces, claro, si quieren cobrar su renta, tienen que ir a cobrar a las oficinas del Estado que están en las grandes ciudades, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, estos rentistas nuevos tienen que quedarse en las ciudades porque es el modo como pueden convivir en su calidad y cualidad de excombatientes. Y son jóvenes, ¿no? Desde los 19, 17 años han ido a la guerra, han estado 2, 3 años y igual tienen 20, 25 años y van a reforzar el proceso de mestización que viven las ciudades, ¿no? Entonces, como les digo, va a ser definitivamente el caldo de cultivo de estos procesos de mestización que se van a ir dando paulatinamente a propósito como consecuencia no deseada de la guerra del Chaco. Entonces, claro, cuando el 52 llega, tiene todo eso cocinado, digamos, todos estos actores nuevos viviendo ya en las grandes ciudades y construyendo nuestro mito del nacionalismo, digamos, ¿no? Construyendo nuestro mito del nacionalismo que va a ser una de las cuestiones que consolidarían y darían un soplo de aire fresco a nuestras ciudades y nos ayudarían a narrarnos a nosotros mismos, ¿no? A narrarnos a nosotros mismos y describirnos un poco en esta gran dificultad que es, que digamos, una de las grandes dificultades que Bolivia tuvo desde su propia independencia, es tener la claridad que somos como Bolivia. Bolivia existe, digamos, es una de las grandes preguntas, ¿no? Y claro, podríamos decir, Bolivia sí existe, pero el tema es qué Bolivia, ¿no ve? De qué Bolivia estamos hablando? Y yo creo que el Chaco nos da la gran respuesta de qué es, ¿no? Entonces voy a cerrar mi participación haciéndoles escuchar cómo hemos empezado con este fragmento con otro fragmento de música boliviana a propósito del Chaco, y este es uno de los grandes, este es un ritmo de foxtrot, que es el Kunisquiwa. Muchísimas gracias, Clever.
Creo que ese ha sido un valioso espacio de revisión crítica de nuestro pasado. Vamos a pasar a algunas preguntas del público. La primera que tenemos es de Pedro. ¿Qué papel jugó el racismo estructural dentro del ejército boliviano durante la guerra? ¿Se puede construir una nación cuando algunos cuerpos valen más que otros? Es una pregunta complicada, ¿no? Lo que habíamos tratado de hablar un poquito a propósito de lo que narra especialmente Cesuto, ¿no? En su novela y lo que significa un poquito más allá Jesús Lara. Evidentemente, durante la Guerra del Chaco, bueno, como les decía, el mito nacionalista del 52 es un mito que aboga por el mestizaje, digamos, ¿no? Que plantea de que existe una homogeneidad en el mestizaje, ¿no? Que las grandes diferencias nacionales se solucionarían por medio del mestizaje y que ese es nuestro futuro y nuestro destino. Eso políticamente, discursivamente ha funcionado para muchos estados, digamos, ¿no? A México le funcionó muy bien su mestización, digamos, ¿no? Le funcionó muy bien. Y claro, creo que esa era un poquito la tendencia en todos esos primeros años del siglo XX. Pero evidentemente durante toda nuestra historia, y hemos vivido, seguimos viviendo una forma de racismo permanente, digamos, y eso es evidentemente algo que ocasiona una de nuestras grandes dificultades, digamos, ¿no? Una gran dificultad. ¿Dificultad de qué? De ser nación. Pues la pregunta que hace Pedro es en ese sentido, es difícil. Hasta ahorita no estamos solucionando el problema de las diferencias raciales, ¿no? Incluso que tenemos una ley contra el racismo. Esa ley contra el racismo en rigor ha dificultado, ¿no? Ha hecho más difícil, ha exacerbado nuevamente las diferenciaciones raciales. Entonces, claro, no se puede construir una nación cuando hay diferencias. Pero aquí estamos intentándolo, ¿no? Estamos aquí intentándolo, estamos aquí intentando unirnos pese a las diferencias. Estamos tratando, yo hablo de la gente de a pie, no de los políticos, estamos tratando de en nuestra convivencia diaria vivir, digamos, ¿no? Entonces, Bolivia es, en ciertos sentidos, ¿cómo le podríamos decir? Pues una nación muy difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué somos difíciles también? Porque hemos preservado todas las diferencias. Hay muchas tesis para explicar por qué hemos preservado las diferencias, ¿no? Hemos preservado las diferencias que se podrían describir como raciales. Hemos descubierto, la genética por lo menos ha descubierto que no existe razas, sino lo que existe es el racismo, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos niveles diferentes. No existen razas, existe racismo, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes dificultades es que nosotros, como les digo, hemos conservado nuestras diferencias. Yo creo que esa es una gran ventaja para Bolivia, digamos, ¿no? Porque sí somos muy diversos. En cambio, muchos otros países de nuestro propio entorno han optado, estamos hablando del siglo XIX, han optado por la eliminación, ¿no? Un dicho famoso en contexto latinoamericano, de cuyo país no me voy a acordar ahora, sí, decía, el mejor indio es el indio muerto, digamos, ¿no? Entonces, y la conquista del desierto en Chile y la conquista, la guerra en la Patagonia, todo el tema han significado extinción de poblaciones indígenas fuertes. Nosotros no hemos llegado, hemos tenido una realidad beligerante y cruda contra los indígenas muy fuerte, pero no hemos llegado a sus extremos, digamos, ¿no? Entonces, eh, no sé si eso realmente eh, nos hace más valiosos que los otros países, pero evidentemente nos muestra y nos revela nos hace particularmente diferentes y en esa medida hace difícil también una consolidación de una identidad nacional, porque somos muy diversos, ¿no? Entonces, creo que en ese ámbito de convivir, digamos, está
está el tema, ¿no? Entonces, claro, creo que es importantísimo pensar en nuestra diversidad y pensar también en qué es lo que podemos hacer nosotros frente a esta realidad, ¿no? Y los nuevos debates contemporáneos. ¿Por qué? Porque los debates que arrancaron en 2006 con el arribo de este gobierno han demostrado que esos intentos de hermanar a la bolivianidad han sido inútiles, digamos, ¿no? Como les digo, tenemos una ley contra el racismo que para lo único que ha servido es para estimular el racismo, digamos, el racismo a la inversa, racismo de todos lados y todo el tema, y enjuiciar a los opositores por racistas, digamos, ¿no? Entonces no funcionó, digamos, esa ley ha sido instrumentalizada. Entonces hay que pensar nuevas cosas, ¿no? Nuevas cosas a propósito de esto. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Clever. Aquí también teníamos una pregunta que también va en relación con las recomendaciones que hemos tenido en la página de Democracia, y es el rol que puede tener el cine, el arte, la literatura para contar otras versiones de la Guerra del Chaco en este caso, y si es posible, una memoria más justa desde el punto de vista de la cultura. ¿Qué nos dirías? Muchas gracias por tu pregunta, me parece sumamente interesante eso. A ver, una de las cosas que vale la pena pensar a propósito de la literatura es que la literatura, la pintura, el arte en realidad, eh, pues lo voy a decir un poco irresponsablemente, digamos, ¿no? No tiene la obligación en su constitución misma de representar o construir la realidad, ¿no? Entonces la ficción no tiene la obligación. Y en esa medida, la sensibilidad artística posibilita mostrar la realidad y las sensibilidades de la sociedad de un modo más abierto, desenfadado y por lo tanto menos manipulador, menos intencional. A diferencia de un cientista social, un antropólogo, un politólogo, un abogado, que siempre en sus discursos van a tratar de construir y hacer la realidad a partir de métodos rigurosos que les permiten leer e interpretar la realidad, digamos. En cambio, los artistas no tienen método, se hacen su método, ¿no? Observan la realidad, su producto es objeto de esa sensibilidad, y esa sensibilidad les va a posibilitar ver cosas que están fuera de cualquier método, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos tener, si asumiéramos, así, aquí lo voy a decir medio a lo malo, digamos, si asumiéramos que Cerruto era un miembro de la élite nacional que logró evadirse de la guerra del Chaco y que está ahí cuando describe la guerra del Chaco y lo que está ocurriendo durante la guerra del Chaco, Cerruto es mucho más sensible, mucho más crítico con su propio entorno social y cultural, con la realidad nacional que se está viviendo, que muchos sociólogos, antropólogos de la misma época, abogados y políticos, ¿no? Entonces, claro, podemos encontrar en esa medida, y lo mismo pasa con Jesús Lara, lo mismo pasa con Costa Durels, que de diferentes modos critican, cuestionan y aterrizan en eso que todos sabemos, pero nadie quiere decir en su momento, que esa guerra era inútil, ¿no? La utilidad finalmente fue o era que nos encontramos, digamos, pero podíamos encontrar otro modo de encontrarnos, digamos, ¿no? Pero bueno, al final todos ellos van a estar, Hilda Mundi, ¿no? Hilda Mundi que va en cosas de fondo, va a cuestionar la inutilidad de la guerra y por eso mismo va a ser en algunos momentos cuestionada, criticada, su obra vedada y todo el tema. Entonces, es una cuestión sumamente interesante el modo como los artistas retratan la guerra del Chaco de un modo totalmente diferente. Pongamos a los pintores, pongamos a Céspedes. Perdón, me estoy equivocando. Guzmán de Rojas, Cecilio Guzmán de Rojas, ¿no? Entonces, Guzmán de Rojas, que está haciendo indigenismo
Algunos lo critican como muy decorativo. Y Guzmán de Rojas termina haciendo representaciones descarnadas de la guerra del Chaco. Probablemente nuestros gobernantes no hubieran querido que se retrate eso, digamos, ¿no? Esos retratos de heridos en el hospital y todo el tema. Y finalmente eso es una de las cosas más importantes, más lacerantes de nuestra historia, ¿no? Entonces creo que podemos encontrar en el arte esa posibilidad de mirar cosas que los documentos históricos, los relatos oficiales, porque como vemos, y son las autoridades oficiales quienes construyen el relato histórico, y no dan cuenta, ¿no? La historia oficial no da cuenta de que a los indígenas se los captura después, ¿no? Una nueva historiografía va a hacer eso, ¿no? Pero la historiografía oficial inmediatamente de la guerra del Chaco no va a tomar esos temas, ¿no? Va a tomar los temas heroicos, ¿no? Boquerón, Cañada de Stronges, todo esto, y no va a detenerse en estos detalles que la literatura sí se detuvo, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante e importante a propósito de pensar la guerra del Chaco. Gracias. Maravilloso, gracias, Clever. Otra pregunta que teníamos era si estas diferencias sociales, étnicas, territoriales se siguen exacerbando y si el dolor que nos ha causado esta fragmentación, que sigue tan presente en nuestra historia em, y en el día a día, digamos, ¿usted cree que realmente es posible construir una identidad común bajo una idea de bolivianidad? Y tal vez para seguir esa pregunta, esa idea es si podemos hablar de una bolivianidad que nos una, si no hemos sanado aquello que nos ha dividido y nos sigue dividiendo. Mm. La construcción de nuestro Estado nacional es frágil, ¿no? Si pensamos en las teorías de los estados, ¿no? No hay nada realmente teóricamente que nos pueda describir como un estado, digamos, ¿no? Ya en Pueblo Enfermo, Alcides Arguedas va a encontrar estas diferencias, ¿no? El valle, la parte altiplánica, el oriente o la Amazonía, va a encontrar y va a encontrar dificultades. Estamos hablando de un texto de principios del siglo XX, ¿no? Zabaleta Mercado, en los 50, 60, va a escribir a propósito de la nación abigarrada, ¿no? Una nación que se sostiene apenas por un hilito, digamos, ¿no? Se sostiene por un hilito que va a lograr más o menos atravesar todas las diferencias sociales nacionales, digamos, ¿no? Un poco más vinculado a lo económico, un poquito más vinculado a lo político, digamos, ¿no? Entonces, esa nación abigarrada, porque son muchas diferencias que están confluyendo, digamos, son muchas diferencias que están confluyendo, y la nación abigarrada misma va a tener así como hilo, ¿cómo le podemos decir eso? Va a tener como detonante un vínculo un poco más económico de servicios y todo el tema. Entonces, claro, yo creo de que en ciertos sentidos el arte nos ayuda a pensarnos como nación, comunidad frente a todas estas diferencias. Construir una tradición cultural nacional, digamos, es importantísimo, ¿no? Los liberales habían pensado a principios del siglo XX construir una malla curricular nacional, digamos, ¿no? El 52 pensó en una malla curricular nacional, nacionalista, y durante la dictadura de Banzer, con los códigos Banzer, se hace una nueva malla curricular, también pensado en nacionalismo, y el Avelino Signani va a hacer una nueva malla curricular. Entonces, hay intentos desde lo político, pero lo político no es todo, ¿no? El tema de lo nacional está en las calles, ¿no? Hay un autor importantísimo, Homi Bhabha, que va a hablar de que lo nacional se construye en lo performativo y no en lo pedagógico, ¿no? ¿Qué es lo pedagógico? Precisamente esos relatos oficiales de la nación,
Y lo performativo es una reflexión más sobre cómo vivimos los sujetos de a pie, la nación, cómo nos adscribimos a la nación, cómo construimos nuestro sentimiento de la nación, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es por esa vía que se dan cuestiones más nacionalistas, que en algunos momentos, si lo dejamos un poco, aquí estoy siendo muy crítico hasta con la Juan, si lo dejamos abierto, que como todo el mundo construye, puede volverse muy folclórico, digamos, ¿no? Pero sí, pero creo que es por ahí, por el lado de la cultura, porque la cultura nos mueve representaciones, autorrepresentaciones, sensibilidades locales, y también nos va mostrándonos pues las grandes dificultades, ¿no? Las grandes dificultades que hay en las diferencias en todo el tema. Es un tema candente y difícil, ¿no? El problema de la nación para Bolivia. Gracias, Laura. Muchas gracias, Clevert. Tenemos una pregunta más, que es sobre el tema, igual de esto que estabas hablando, el tema del mito. Nos decías de que uno de los grandes mitos era esto del mito del encuentro, que fue un encuentro agresivo, que tú decías, ¿no? Esto de que podríamos habernos encontrado en otra parte, nos podríamos haber encontrado de otras maneras y que la guerra del Chaco ha constituido este mito. Si este es un mito, ¿cuál sería, digamos, lo que realmente ha pasado, según tu punto de vista? No, el 52 es el que ha construido el mito del encuentro, ¿no? Para construir el discurso político del 52 se esbozó todo este cuento, entonces, evidentemente, y se podría decir de que el mestizaje es producto de todo este encuentro. Lo que es definitivamente un encuentro agresivo, conflictivo, pero al mismo tiempo, ¿no? Hay algo que los une a todos los combatientes, a todas las diferencias que están combatiendo en la guerra del Chaco. Es un enemigo común. Y ese es un buen punto, ¿no? Entonces, cuando quieres construir nacionalismos, también es importantísimo, suele ser importante tener un enemigo común. Entonces, los malditos pilas, ¿no? Antes de la guerra del Chaco eran los malditos chilenos y después de la guerra del Chaco y después de los 52 siguieron siendo los chilenos, digamos, ¿no? Entonces, claro, es eso más o menos lo que ocurre, digamos, hay una cuestión de unidad que se construye a propósito de la guerra del Chaco que va a tener que ver con esta idea de un enemigo común. El enemigo común, sin embargo, es muy instrumental, muy instrumentalizable, digamos, ¿no? Ahorita podemos inventarnos que, que odiamos a otra diferencia, digamos, ¿no? A otra nacionalidad, ¿no? Les Luthiers tiene una idea bien chistosa a propósito de la reconstrucción del himno nacional argentino, digamos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos inventarnos un enemigo común y a partir de eso construir la identidad, pero esas construcciones por el lado negativo tampoco son positivas, digamos, ¿no? Entonces, sí pueden servir durante un momento la unidad por medio de estas cosas, pero después hay que nomás trabajar en estas otras cosas más constructivas. Si construyes tu identidad a propósito de algo negativo, realmente estás en graves problemas, digamos, ¿no? Y lamentablemente nuestra historia educativa nacional se ha construido a propósito de la pérdida del mar. No solo la derrota, sino un enemigo común, digamos, ¿no? Chile, ¿no? Entonces, creo que hay que repensar eso. Creo que tenemos que pensar nuevos criterios de unidad, nuevos factores a hacer a propósito de nuestra historia. Yo creo que el pasado común es más interesante, ¿no? Para construir la identidad nacional, ¿no? Que eso lo discute Anthony Smith en su libro Nacionalismos, ¿no? Entonces, Anthony Smith, creo que el pasado común es interesante y nuestra historia es nuestro pasado común, entonces, aunque no queramos reconocerla, ¿no? Entonces, creo que podríamos ir por ahí también. Muchísimas gracias otra vez, Clever. Creo que este conversatorio ha permitido una resignificación del relato histórico desde lo simbólico, pero también desde lo sensible, ¿no? Em,
Voy a empezar con una pequeña reflexión antes de nuestro cierre. La exposición nos ha mostrado que el arte no solamente sirve para recordar, sino también para sentir y cuestionar la historia desde un lugar profundamente humano. En el ciclo dedicado a la Guerra del Chaco, eso se vuelve especialmente claro, ¿no? A diferencia de los relatos oficiales que muchas veces han simplificado la guerra bajo una mirada heroica o patriótica, aquí lo que aparece es una fragilidad, la incertidumbre, el dolor de quienes realmente han vivido esta guerra. Entonces, creo que impacta cómo se representa, por ejemplo, al soldado raso, no solamente como un símbolo glorioso, sino como alguien vulnerable y muchas veces olvidado por la historia, ¿no? Obras como Tres Pasos al Frente o El Diario de Lara, escrito por Lara, perdón, em, nos acercan más a estas experiencias, son una visión más íntima, más incómoda, más verdadera, y creo que al ver esas imágenes, esas miradas, uno no puede evitar pensar en sus propios, ¿no? En sus hermanos, en los abuelos o incluso en uno mismo, enfrentando a lo que es o era en el momento incomprensible. En mi caso, este recorrido, y es una de las razones por las que me ha gustado tanto este espacio, también creo que tiene una dimensión personal, ¿no? Yo he pensado mucho en mi bisabuelo, Armando Pacheco, que también se convirtió en un artista plástico y cuya obra estuvo profundamente marcada por huellas que ha dejado la Guerra del Chaco. Como muchos de su generación, él no solamente ha sido testigo del conflicto, ha participado como soldado ahí, y a través de su arte también ha expresado una crítica profunda a la política y a la realidad nacional, ¿no? Creo que su trabajo, como el de muchos, no solamente idealizaba la guerra, o no idealizaba la guerra, perdón, sino más bien la confrontaba desde lo humano, desde lo roto, desde lo que aún le dolía, ¿no? Y creo que eso es lo valioso de esta exposición, que no se limita a una sola forma artística, ¿no? La memoria se expresa desde distintas sensibilidades, lo hemos visto en imágenes, en palabras, en símbolos. Eh, no es solo lo visual, es lo poético, lo narrado, lo que se sugiere. Y a través de esas obras, el arte logra decir lo que no se dijo, ¿no? Mostrar lo que se ha querido ocultar, recuperar esas voces que han quedado fuera de los relatos oficiales, como han sido la de los indígenas, los campesinos, las mujeres. Pero más allá de lo individual, creo que hay algo colectivo que está emergiendo con fuerza cuando estudiamos y volvemos a estudiar estos episodios, ¿no? En medio de la guerra, los bolivianos se han encontrado entre sí. Hombres de distintas regiones, culturas, clases han compartido por primera vez una experiencia común, y este encuentro forzado sí ha sido doloroso, pero también ha sido un hallazgo, ¿no? El descubrimiento del otro, como usted decía, y con eso también de uno mismo. Entonces, ese momento que ha sido trágico, pero también revelador, como usted ha dicho, ha sido un caldo para lo que vendría después, porque ha comenzado a gestarse una nueva conciencia nacional. Personalmente me deja pensando porque el arte no solamente conmemora, sino también interpela, ¿no? Nos obliga a mirar la historia con otros ojos, a escuchar aquello que no habíamos querido escuchar, a lo que no le habíamos prestado atención. Y creo que a 200 años de vida del Estado boliviano, esta exposición nos recuerda que todavía hay muchas historias pendientes, muchas memorias por recuperar y que tal vez el arte sea una de las formas más honestas que tenemos para entendernos como país. Así que le agradezco, Clever, por su tiempo y por su exposición. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Sofía. Sí, ha sido muy, muy bonito estar en esta conferencia y por acompañarles, pero sobre todo quisiera felicitarles por la iniciativa de, aprovechando el tema del bicentenario, hacer estas reflexiones para y por jóvenes sobre estos temas tan interesantes. Creo que necesitamos, ¿no? Necesitamos reflexionar en estos tiempos tan difíciles y duros que se vienen y que están aquí, ¿no? Un momento que debería ser de conmemoración
parece que se va a volver un momento de conflicto y tenemos, ¿no? que estar atentos, alertas, pero sobre todo repensándonos y construyendo la base para hacer algo nuevo. Muchas gracias por la invitación, Sofía. Muchas gracias, Catalina, y a todos los que han asistido a esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Clever, por tu buena predisposición, por tu tiempo, por indagar y hacernos también reflexionar desde la intimidad del arte, ¿no? Que justamente ese es el objetivo de estos conversatorios, revisitar la historia, ¿no? Desde esos momentos heroicos que muchas veces en la historia escolar nos han querido eh, enmarcar, ¿no? La guerra del Chaco ha tenido héroes, ¿no? Sin embargo, eso lleva muchas veces a la deshumanización, al alejarlos en realidad de justamente la incertidumbre, los temores, e incluso aquellas frustraciones de no saber cómo responder o confrontar esos momentos difíciles. Y tú lo has dicho muy bien, son momentos que en este preciso instante vale la pena revisitar y reconectar con esa historia. Espero que a todos los que han participado y también nos han visto a través de Facebook puedan hacer este ejercicio de repensar, ¿no? De buscar eh, cosas en común que no sean enemigos, sino atrevernos a vernos unos a los otros, ¿no? Y no necesitar un conflicto bélico que nos invite a conocernos entre nosotros. Creo que tenemos algo valioso y hay que apreciar el ser boliviano, el apreciar la historia y la riqueza que tiene nuestro país. Así que ha sido un gusto, un placer y un honor escucharte, Clever. Les agradecemos a todos los que se han conectado y se han mantenido aquí con nosotros. Y agradezco también al equipo de En Democracia y esperamos tenerlos también en los siguientes conversatorios que se vienen. Muchas gracias, Clever. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces hasta una próxima. Que tengan buena noche. Buenas noches.